Juan Bautista Alberdi vuelve a ser hoy uno de los personajes de la historia más revisitados últimamente. Es considerado como uno de los librepensadores más influyentes del siglo XIX y el máximo representante del liberalismo hispanoamericano, por ser uno de los pioneros en el idioma español. Desde su libro, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, se basaron las líneas principales de la Constitución y sentó las bases jurídicas del Estado de la actual República Argentina. Alberdi, además de haber sido el autor intelectual de nuestra Constitución Nacional allá por 1853, fue un reconocido e ilustre abogado, jurista, economista, político, escritor y también músico. Sí, músico. Ha escrito de forma aficionada numerosas obras para piano, como por ejemplo esta que estamos escuchando de fondo, llamada Figarilio. Ese era su nombre artístico o su seudónimo. Con Adolfo Storni entraremos en el mundo Alberdi, sensaciones que te deja haber conocido su obra. Espero que te guste la charla. Qué alegría, Adolfo, volver a tenerte y en el 2024 nuestro primer programa. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Fabián, ¿cómo te va? Sí, ya creo que sería el tercer año que estamos haciendo cosas juntos. Sí, sí, es impresionante. Estaba sacando la cuenta de nuestro programa 20 que hacemos juntos ya, ¿En Adolfo. serio? 20 Sí, programas, sí, mirá sí. En vos. cualquier momento me hace juicio por explotación laboral. Yo ni me acuerdo, te juro que si me haces nombrar las charlas, para mí fueron la mitad, pero bueno, si para Sí, vos sí. fueron 20, te creo. No, hemos tenido unas cuantas. Y qué lindo momento este, qué época, como para hablar justamente hoy de quien fuera el padre del liberalismo argentino, ¿no? Sí, la verdad que Hispanoparlante, el padre del liberalismo en lengua hispana. sí, correcto. Mira, nunca más vigente que hoy, Alberdi, porque todo lo que se está discutiendo fue la lucha de Alberdi durante esos casi 50 años que tuvo actividad pública e intelectual, todas las preocupaciones y todas las luchas y él, todos los anhelos, todo es vigente. Muy poco se ha resuelto y todo lo que él proponía que en algún momento se pudo imponer, pero que después se abandonó, todo lo que Alberti proponía, todo su legado intelectual, sus propuestas siguen estando vigentes. Alberti está más vigente que nunca. Mm. Así es. Y aparte una persona que ha conocido a todo el mundo. ¿Sí? Conoció, bueno, ya vamos a hablar de su vida, pero conoció a San Martín, conoció a Rosas, Sí. eh, A Belgrano, a Belgrano. a Belgrano, todos los presidentes de Urquiza en adelante hasta su muerte. La verdad que sí, fue una persona, más allá digamos que los que somos liberales lo consideramos el padre del liberalismo argentino, fue tal vez, o no tal vez, para mí seguramente, es el intelectual más importante que dio la Argentina, ¿no? Porque fue un intelectual que no trabajaba, si querés, por la chapa intelectual y porque digan, che, qué brillante Alberdi. Fue un tipo que trabajaba en forma totalmente desinteresada para el país, para el progreso del país, para el engrandecimiento del país, para asesorar a los funcionarios, a los presidentes. Fue una persona que a pesar de que vivió más de la mitad de su vida en el exilio, ¿no? En Uruguay, en Chile, luego en Europa, pero siempre con la cabeza en Argentina. Y él, a pesar de que no vivía en Argentina, sabía cómo pensaban, cómo actuaban, qué hacía falta, qué había que proponer, cuáles eran los problemas, cuáles eran las soluciones. Siempre Bueno, pensó en Argentina. Fue una bueno, persona que toda su vida estuvo detrás de cómo hacer de Argentina un gran país. justamente cuando decís cómo que sabía bien cómo pensaba el argentino, es si arrancamos ahora hablando sobre la vida de Alberdi, el padre tenía una pulpería en Tucumán, ¿no?
que era la pulpería más grande, la más importante de toda esa zona, al cual acudía justamente Belgrano, y Alberdi de chico ya lo conocía a Manuel Belgrano, ¿no? Sí, sí, de hecho ellos se consideraban parientes, ¿no? Por ese trato tan frecuente que tenían. El padre era un emigrado vasco que se había dedicado al comercio, le había ido muy bien, se había casado con una local, con una Araos, que fue una familia que dio muchos personajes, por ejemplo, el gobernador Bernabé Araos, pero también Araos de la Madrid, que fue un militar que tuvo mucha participación en las guerras civiles, primero en la guerra de independencia y luego en las guerras civiles. Y el padre, que era vasco, y era liberal, y era republicano, y era y era separatista, desde el inicio, digamos, de los primeros movimientos revolucionarios y después independentistas, tomó el partido de la independencia y de la revolución. Y fue uno de los empresarios, digamos, locales que más apoyó económicamente al Ejército del Norte, ¿no? Y ahí esa amistad con el general Belgrano digamos, el propio Alberdi cuenta en escritos sobre su infancia que él jugaba con los cañoncitos que tenía en los mapas donde iban planificando las batallas y los movimientos y que digamos que lo tenía sentado o que hablaba o que veía los desfiles de los militares, o sea que él siempre guarda un muy buen recuerdo de Belgrano, ¿no? Bueno, qué importante, lo que ahora llamamos tener calle, tener barrio, todo era estar en esa pulpería, ¿no? Sí, sí, él tenía, digamos él nació con la revolución, ¿no? Él nace a los pocos meses de la Revolución de Mayo, vivió todo ese periodo de las guerras en el norte, vivió las sesiones de independencia, tenía 6 años, ahí en el Congreso de Tucumán, y luego ya viene a Buenos Aires a hacer el secundario eh, en el Colegio Nacional de Buenos Aires y no le gustaba el régimen, ¿no? Porque él era, si bien fue un gran intelectual, pero como alumno siempre fue mal alumno porque él tenía una forma de muy autodidacta, ¿no es cierto? Que no le gustaba ni la disciplina, ni los tormentos físicos digamos, los curas y los profesores te ejercían, sin ese régimen casi monástico y bueno, él no la pasó bien en el colegio y se va del colegio. Estamos Pero hablando del con Colegio tanta Nacional mala Buenos Aires, suerte, ¿no? claro, Estamos con hablando del tanta mala Colegio. suerte que se pone a trabajar en una tienda que quedaba enfrente del colegio. Y ahí él empieza a leer mucho. Y sus compañeros, cada vez que salían del colegio, lo iban a visitar a la tienda donde él era empleado, un conocido de su padre, y entonces medio que lo convencen que vuelva al colegio. Así que hacen gestiones, porque en esa época era una beca, ¿no? Que había para los alumnos del interior, y hacen gestiones para que los readmitan, porque cuando él se va, los comentarios del director del colegio son bastante negativos, o sea, como que a él lo único que le interesaba era la música, y no tenía ningún apego por la formación, digamos, por los estudios formales. Así que tuvo un estudio accidentado, pero bueno, ya pronto tenía una personalidad, digamos, muy, muy rica y se vincula con Mariquita Sánchez de Thompson, que tenía su famosa tertulia, y ahí conoce a otros jóvenes que después fueron famosos digamos, influyentes en la vida, y se forma lo que es la generación del 37, ¿no? Junto a Esteban Echeverría, que era como el padre de todo ese grupo, pero bueno, estaba Marco Sastre, estaba Juan María Gutiérrez, estaba Vicente López, bueno, y Cané, mucha gente que, bueno, tuvieron ahí al principio del segundo gobierno de Rosas, queriendo como influenciar digamos, habían visto como que se había desviado la Revolución de Mayo y cuáles eran los postulados, ¿no es cierto?, de libertad, y bueno, veían que ese creciente autoritarismo y las luchas civiles no era precisamente el espíritu de la Revolución de Mayo, y bueno, y Alberdi forman un grupo, ¿no? Que se llamó la Generación del 37, pero también en la actividad política era la Asociación de Mayo, ¿no? Que ellos querían hacer como una síntesis de lo unitario y lo federal, o si querés, un post-federalismo, ¿no? Un post-rosismo.
un postcaudillismo. Y eso a Rosas no le gustó nada. Bueno, al poco tiempo terminaron todos exiliados. Alberdi se va a Montevideo, está un tiempito ahí, y luego con Juan María Gutiérrez, que es uno de los redactores de la Constitución y fue rector de la Universidad de Buenos Aires, entre otras cosas, también fue ministro, se van a Europa, están un año en Europa y vuelven. Y él tenía dudas, digamos, porque Montevideo estaba sitiada por las tropas de Oribe y era una ciudad, digamos, con poco alcance. Entonces él decide irse a Chile, donde había una colonia de emigrados importantes. Y Ujú. ahí en Chile se dedica al ejercicio de la abogacía, el que lo recibe y le abre las puertas era el general Pinto, que era un chileno que había estado exiliado en Argentina cuando acaba el primer gobierno patrio chileno, y había sido amigo de su padre. Este Pinto se había casado con una tucumana, así que había ciertos lazos, y él le abre las puertas, y él se dedica a la profesión de abogado, se instala en Valparaíso, había muchos comerciantes extranjeros y se hace muy conocido en la colectividad inglesa donde él tenía fama, viste, de discreto, sobrio, cobraba lo razonable, no era un tipo que se abusaba de sus clientes, y se hace de un prestigio muy importante como abogado. Después, obviamente, la política y, si querés, lo intelectual le tiraba. Tiene un diario. Curiosamente, contrata de director del diario a Bartolomé Mitre, con el que después se pelea y prácticamente muere Alberdi en una total disputa con Mitre, que digamos, una enemistad que duró más de 30 años. Lo mismo que le pasó con Sarmiento, ¿no? Ellos eran muy amigos, Alberdi y Sarmiento, todos los exiliados eran muy amigos porque, digamos, tenían algo en común, estar en contra de Rosas. Cuando cae Rosas, se produce la primera ruptura entre los emigrados porque algunos, como Alberdi, apoyan a Urquiza y otros, como Sarmiento y Mitre, lo creen un nuevo Rosas, lo combaten y se produce la secesión de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Durante casi 10 años estuvo separada la provincia. Y ahí se genera una discusión que fue muy famosa y está, digamos, hoy reflejada en libros, que es la discusión entre Alberdi y Sarmiento, donde está reflejado el pensamiento, si querés, político de cada uno y con distintos estilos, ¿no? Alberdi con mucha ironía, mucho más sutil, y Alberdi a lo bestia diciendo barbaridades, perdón, y Sarmiento a lo bestia Sí, diciendo sí, sí. barbaridades, pero es muy divertido cómo se matan y en el fondo una discusión muy elevada de fondo, pero a veces las formas eran bastante, bastante básicas o mal educadas. Pero bueno, él tiene este enfrentamiento por culpa de su apoyo a Urquiza. Bueno, Urquiza lo termina nombrando representante en Europa, Europa. primero en Francia y en Inglaterra, después le suma a España y la Santa Sede del Vaticano. Y bueno, tiene una actuación importante como el reconocimiento de España a la independencia argentina, casi 40 años más tarde, también el tratado un tratado de amistad donde se reconocía, viste, la doble ciudadanía, o la posibilidad de optar a los hijos de españoles, entre cuál ciudadanía quería. Bueno, y todo el esfuerzo que él hace para que no se reconozca la provincia de Buenos Aires como un estado independiente, sino como un estado que se abrió de la Confederación, pero que tenía que volver. Y eso le genera ese enfrentamiento con el grupo de Buenos Aires, y bueno, y eso le lleva a estar, después que termina su misión diplomática, que lo cesan, digamos, de prepo, lo despiden, y no le pagan los 2 últimos años nunca. Bueno, eso le generó a él, y después otras acciones que él tiene posteriormente, por ejemplo, su oposición a la guerra con el Paraguay, hace que Alberdi haya estado exiliado después de que terminó su misión diplomática con el gobierno de Derqui en 1861. Prácticamente demora casi 20 años en volver a Argentina y en lograr ser, no digo perdonado porque no había cometido ningún delito, pero sí se había enfrentado intelectualmente. Eh, Pero sí. Ahora, un dato que no es de color, ¿no? Alberdi, una persona que supo evolucionar, incluso ideológicamente, porque en un momento conoce a Rosas en Europa y después lo reconoce, no o sea, se arrepiente de haber sido tan opositor a Rosas en su momento, ¿no? Él tenía una característica que era muy conciliador. Era una persona que en el fondo digamos, por algo fue diplomática, no fue el único cargo público que tuvo.
si tuvo una pequeña función pública en Chile en su exilio, apenas llega, fue secretario del municipio de Concepción, pero estuvo pocos meses, pero él básicamente nunca se vio con... Él pudo haber sido, era uno de los precandidatos a suceder a Urquiza como presidente de la Confederación. Había cuatro precandidatos, uno era del Carril, que era su vicepresidente, el otro era Alberdi, el otro era Derqui, que terminó siendo, y el otro, si no pienso mal, creo que era Pedernera, que después fue el vicepresidente de Derqui. Y él fue el primero que se baja de la contienda, ¿no? Porque vio que usaban el tratado que él había hecho con los españoles, el propio del Carril, que era vicepresidente de Urquiza, lo usó para pegar. Entonces dijo, si los que somos del mismo gobierno me pegan, me imagino cómo serán mis verdaderos enemigos, ¿no? Pero la cuestión es que Alberti fue, eh, nunca fue una persona apasionada desde el punto de vista de como puede haber sido un Sarmiento, ¿no es cierto? Que era apasionado y casi salvajemente apasionado, sino fue un tipo moderado, un tipo conciliador, un estudioso, un intelectual, digamos, siempre tratando de buscar el consenso. Pero, digamos, lo importante de Alberti es cuál fue su obra y su legado, ¿no? Porque él básicamente tuvo a lo largo de su vida, ¿no? Que empieza en la década del 30, cuando era un joven intelectual y periodista, y si querés, un incipiente abogado que nunca llegó a ejercer en Argentina porque tuvo muy poquito, pero con todos sus amigos, compañeros de colegio y gente que fueron conociendo, tuvo como una coherencia y siempre luchó yo considero que son 6, 7 puntos centrales en la vida de Alberti, que le fueron dando, por un lado, prestigio, pero por otro lado también enemigos. Lo principal que él empieza cuando es muy joven es la lucha por la libertad. Siempre hace él de la libertad lo más importante digamos, por las garantías individuales, pero también por no había desarrollo, no había progreso si no había libertad. Y la libertad amplia, ¿no? De los derechos civiles individuales hasta la libertad económica, pasando por la libertad de culto, la libertad para la igualdad ante la ley, la libertad para inmigrar o emigrar, la libertad para las condiciones para el capital extranjero, o sea, todo eso siempre fue un postulado básico en él. Segundo, su pacifismo. Él una sola vez estuvo ligado en uno de los movimientos de Lavalle contra Rosas, él actuó ahí como de secretario y después cuando presenció guerra siempre se opuso, ¿no? Tanto las guerras que él vio en Europa como La guerra de Paraguay después las acá. guerras civiles argentinas y ni hablar la guerra del Paraguay, ¿no? Y eso le trajo muchos enemigos porque lo veían casi como un traidor o como un enemigo de la patria porque apoyaba, pero él digamos que no es que apoyara a Solano López o apoyara al Paraguay, sino que él entendía que Argentina se equivocaba en la diplomacia en aliarse con Brasil, ¿no? Que Brasil era un Bueno, imperio, era monárquico, un era principio básico, esclavista. disculpa, un principio básico del liberalismo es la neutralidad en un conflicto, ¿no? La neutralidad en una guerra. Sí, así que él, digamos, el segundo postulado que era el pacifismo, lo mantuvo toda su vida y de hecho uno de los últimos libros se llama El crimen de la guerra, ¿no? Que condena no solamente la guerra del Paraguay, sino también otras guerras. Después, todo el anhelo y si querés la búsqueda de las condiciones para que se genere el progreso, ¿no? Y ahí todo lo que hace él en sus escritos y en sus recomendaciones, tanto desde antes del libro base, que después fue como la gran influencia en la Constitución argentina, todo el trabajo que él hace fomentando la inmigración, las inversiones extranjeras, el comercio, los adelantos tecnológicos, el ferrocarril. Uno de los libros que escribe es una biografía de Wheelwright. Wheelwright era un inglés perdón, americano que fue que hizo el inicio al ferrocarril entre Rosario y Córdoba, ¿no? Así que él era fomentaba mucho todos los adelantos y obviamente el progreso salía de la libertad, ¿no? No había progreso posible de la libertad y él creía que la democracia plena y el desarrollo iba a surgir
del progreso económico, ¿no es cierto? Como que las costumbres y la cultura se iban a enriquecer, solamente podían crecer en un campo abonado por el crecimiento y el progreso económico, ¿no? Tal vez a contraposición de otro pensamiento que hablaba más de la educación, y no tanto, como él decía, no, mira, acá la gente quiere venir a estar mejor que su país de origen, porque o no puede trabajar, o lo oprimen, o no tiene la libertad. Entonces, si yo le doy libertad y les permito progresar, enriquecerse, eso va a elevar el nivel de los ciudadanos. Sí, él era un ferviente, este, tenía las ideas de la inmigración muy fuertes. Te puedo rescatar un texto que habla: ¿quién conoce caballero entre nosotros que no haga alarde de ser indio neto? ¿No? Es muy fuerte a veces cómo se expresaba, pero él fomentaba el hecho de la inmigración al ser un país, ¿no? Era un país muy despoblado. Sí. Después, el otro punto, digamos, que lo hace, digamos, central, es la importancia de tener una constitución como base de todo el sistema legal e institucional de un país, ¿no? Eh, fíjate que Urquiza vence a Rosas el 3 de febrero de 1852. En mayo ya había publicado bases y en julio una versión corregida, aumentada, con un proyecto de constitución. Vos fíjate con qué celeridad y con qué urgencia él trabajó, porque vio la oportunidad, dijo, mira, están las condiciones y hay un hombre que lo va a llevar a cabo, ¿no? Que era Urquiza. Después el otro tema, obviamente ligado a la constitución, es la organización nacional. Él, caído Urquiza o caída la Confederación luego de Derqui, entra en un periodo, gobiernos de Mitre, gobierno de Sarmiento, que él totalmente enfrentado por sus diferencias, digamos, que ellos habían estado en contra de la Confederación y de Urquiza, y luego por la guerra del Paraguay, ¿no? Y se lo combate, digamos, que era como el enemigo público número uno del mitrismo, ¿no? Y una mezcla de las diferencias por Urquiza, luego las diferencias por la guerra del Paraguay, y también mucha envidia, porque a Alberdi se lo envidiaba, porque era talentoso, porque era un tipo que escribía, es como que nació para escribir, pero con talento, ¿no? Porque era un tipo, digamos, una mente muy privilegiada, con mucha sensibilidad, porque él aparte era músico, era una persona que componía, que tocaba también varios instrumentos, o sea que era una persona con una sensibilidad. Nunca había estado en un campo de batalla, nunca había empuñado un arma, no era como Mitre o como Sarmiento, que eran personas que le había tocado pelear o le había tocado a veces hacer trabajos manuales, rudos, ¿no? Alberti siempre fue un intelectual, fue una Sí, persona sí, sí. que Incluso trabajó con su cabeza. en su estadía en Chile es donde estudia a fondo la Constitución americana, ¿no? La Constitución de Sí, Estados sí, Unidos. sí. Y a partir de ahí es cuando empieza a salir la idea de la Constitución argentina. Sí, él, digamos que él tiene dos grandes influencias, ¿no? En lo económico y en lo político. Una es, obviamente, en lo económico, Adam Smith, podemos decir que es un continuador o uno de los mejores discípulos por la Lo influencia que cita muchas tuvo. veces en sus obras. Sí. Y el otro es Alexis de Tocqueville, que era ese francés que mandan a Estados Unidos a investigar, lo mandan a investigar el sistema penitenciario, resultó que fue e investigó toda la sociedad, ¿no es cierto?, cómo funcionaba y se puso a ver todo, y fue un libro de mucha influencia, porque fue el primero en mostrarle al mundo cómo funcionaba una verdadera democracia. Porque en Europa no había democracia, había monarquías, a veces había repúblicas no del todo democráticas, y él, digamos, ese libro le demuestra al mundo cómo funcionaba una verdadera democracia. Y es una especie de estudio sociológico, y por qué no decirlo antropológico, y eso le fue de mucha influencia. Pero, digamos, los dos temas que él también lucha años, décadas, y prácticamente lo puede ver hacia el final de su vida, con la llegada al poder de otro coterráneo tucumano como fue el general Roca, que hoy siguen vigentes estos dos problemas, que es la nacionalización de la aduana, cómo se reparte la torta, quién recauda, cómo se gasta, lo que se está discutiendo, digamos, lo que se estaba por discutir y ahora sacaron, digamos, la pata económica fiscal del debate que se está realizando en este momento en el Congreso,
Y el otro, la federalización de Buenos Aires, ¿no? Cómo yo le saco, digamos, cómo hago una capital, pero que no esté ligada a la provincia de Buenos Aires. Bueno, y esas fueron, digamos, las grandes luchas de Alberdi durante toda su vida, ¿no? La libertad, el pacifismo, el progreso, tener una constitución, organizar la organización nacional, la federalización de la ciudad de Buenos Aires y la nacionalización de las rentas de la aduana. Ese fue toda su lucha de casi 50 años, más de la mitad de su vida en el exilio, le produjo muchísimos enfrentamientos intelectuales, ¿no es cierto?, con gente poderosa, como podía ser al principio Mitre, o sea, primero Rosas, después Mitre y Sarmiento. Con Sarmiento se amiga, ya al final de sus días lo va a visitar, era ministro del Interior de Avellaneda, Sarmiento, y quería ser también candidato a presidente, pero bueno, le duró poco el sueño. Y Ujú. Sarmiento cuando va le diga, Alberdi, a mis brazos, le dice, ¿no? Y le da un abrazo y como que, bueno, todas las, Con todos los respecto, agravios del pasado quedaron perdonados. sí, sí, Pero con Mitre nunca se amiga, ¿no? Siempre estuvieron como enfrentados hasta el final. ¿su idea de la aduana cuál era la de Alberdi? ¿De centralizar la aduana o de Claro, descentralizar? digamos, la renta sea del país, no de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que se recaude, ¿no es cierto? Que haya una recaudación, básicamente en esos años el fuerte, los únicos impuestos que habían eran derechos de importación, derechos de exportación, no había ni impuesto a la renta, ni impuesto a las ganancias, no había no sé, ingresos brutos, impuesto al cheque, IVA, no había nada, lo único que había eran los impuestos que se recaudaban por la aduana. Y obviamente eh, toda esa renta, digamos, tanto primero la colonia y luego el rosismo y luego, si querés, lo que fue el mitrismo, nunca llegó, digamos, eran rentas del comercio de todo el país, pero siempre se recaudaba y se gastaba en En Buenos Buenos Aires. Aires. Buenos Entonces Aires. eso fue una lucha ya desde el Pacto Federal, 1831, que se hablaba de todos esos temas, y el único digamos, el primero que lo puede ordenar y lo pone, digamos, yo siempre digo que Alberdi tuvo dos ejecutores o instrumentadores de su pensamiento, ¿no? Los que pusieron en acción sus ideas. El primero fue Urquiza, quedó trunco. ¿Por qué? Porque se le fue a Buenos Aires, no pudo federalizar, no pudo nacionalizar la aduana, quedó trunco, pero le dio la constitución, muy importante. Y unió a todas las provincias que hasta ese momento eran casi estados independientes, porque cada cual tenía su aduana, su moneda, su ejército. Y el que completa la obra de Alberdi es Roca, o digamos, si querés, Avellaneda Roca, ¿no? Avellaneda un poquito, pero que consolida todo. Y para mí es el principal o el mejor instrumentador de las ideas de Alberdi, ¿no? Que vaya la casualidad, era tucumano también, ¿no? Que fue De la Tucumán. persona que realmente la combinación, cuando vos tenés la idea, ¿no es cierto?, la cabeza y el músculo, ¿no es cierto?, la acción, cuando se conjugan ambos, un gran intelectual que piensa la idea correcta, después un buen ejecutor que tiene los recursos, la voluntad para ejecutarlo, bueno, salen milagros, como fue el milagro Argentina de la generación del 80. Exacto. Adolfo, la generación de la Constitución, la creación de la Constitución, ¿cómo se dio? Bueno, y el papel de Alberti, que fue más que fundamental, ¿no? Bueno, obviamente él ya venía trabajando mucho en derecho constitucional, derecho internacional, o sea que él era, digamos, vivía de su profesión, ¿no? En el exilio chileno y en menos de 10 años había hecho un prestigio, un patrimonio, ¿no? Entonces cuando ve a Urquiza, enseguida lo identifica como el hombre del momento, ¿no? O sea, si no hacemos esto con Urquiza, nunca se va a dar las condiciones. Y él de entrada se pone a disposición, en 3 meses hace el libro, se lo manda, Urquiza lo recibe con mucho agrado, y después se dieron cuestiones relacionadas a veces a la suerte o tener a buenos socios en el Congreso Constituyente. Y ahí uno de los redactores de la Constitución es Juan María Gutiérrez, que había sido su amigo en la generación del Del 37, en la 37. generación de Mayo, fueron juntos a Europa, recorrieron durante un año Europa. Entonces, siempre Alberdi era muy generoso
con Gutiérrez porque decía que prácticamente había sido como un corredactor, ¿no? Porque lo había influenciado y después cuando hubo que discutirse fue uno de los que redacta, ¿no? Con Gorostiaga y eran como tipos de mucho talento literario. Juan María Gutiérrez era poeta y escribía, entonces redactó muy bien la Constitución. Y eso creo que fue muy positivo porque a veces uno puede mandar una propuesta y después los constituyentes hacen cualquier cosa. Y Sí, sí, eso, sí, digamos, sí. tuvo la suerte de Alberdi de que su gran amigo estuvo ahí como congresista y como miembro informante, como corredactor, y bueno, fue una persona de mucha influencia en el poder lograr una constitución muy parecida a lo que había propuesto Alberdi. Y obviamente en los debates se generaron discusiones, modificaciones, pero digamos, pues el esqueleto eh, es la obra de Alberdi y lo grandioso de la Constitución argentina, que fue mejor que la americana, porque dice, es una copia de la americana, no, era mejor que la americana, porque se le incorporaron muchas cosas, después fue usada como constitución en muchos países latinoamericanos, ¿no? Podemos decir que casi 20 constituciones latinoamericanas se basan en las ideas de Alberdi. Bien. Y eso muchas veces despectivamente dice, no, porque Alberdi copió a la Constitución americana. No, tuvo muchos antecedentes, ¿no? La No, no Constitución solo, mirá, americana, la no Constitución de solo Cali, dicen, la de no solo California, dicen, la Constitución de Chile, la Constitución liberal de 1812 de España. O sea, el tipo realmente investigó muchísimo para lograr algo que era una simbiosis, ¿no? Porque él lo que buscó, la simbiosis, ¿no es cierto?, de lo unitario con lo federal, de las autonomías provinciales, pero del poder central, de las rentas de la aduana, del ejército nacional, digamos, de un montón de cosas que hay que, digamos, entender la historia del país y, si querés, las sí, sí, costumbres, y sí, él, en ese sentido, si querés, la vigencia o la importancia de que el tipo entendía cómo era la sociedad argentina, a pesar de su exilio casi permanente, ¿no? Y mm, todas sus principales obras, todas son escritas en el exilio. Y fíjate cómo el tipo entendía y cómo interpretaba lo que era la idiosincrasia argentina. no solo dicen que fue lo acusan, le bajan el precio diciendo que fue una copia de la Constitución de Estados Unidos, sino que dicen que Alberti leyó una copia mal traducida también de la Constitución de Estados Unidos, que había sido Sí, traducida por un venezolano, que no tengo el nombre ahora, es una lástima. Y sí. bueno, y entonces era una mala traducción de la Constitución de Estados Unidos. Sí, Ahora, no, sí, no sos constitucionalista y no te quiero meter en aprietes, ¿no? Pero, bueno, la Constitución sufrió muchísimas modificaciones, porque no solo la famosa de la década del 40 del siglo pasado y la de 1994, sino que hubo también pequeñas modificaciones, creo 1860, 1860 y pico, 1870 y pico. O sí. sea, Hubo tres en el siglo XIX, que son la del 60-61, que mm, básicamente son las condiciones que pone la provincia de Buenos Aires para reincorporarse a la Confederación, que son de índole, si querés, económico. La del 66, que es muy menor. La del 98, que es muy menor. Y después una fuerte en el 49, y otra que del digamos la 94. destroza, la destroza. Vos podés ver Argentina, mientras tuvo vigente pura la Constitución del 53, pum para arriba. En el 49, podemos decir, si querés, en años constitucionales, empieza la decadencia argentina. Bueno, esa constitución fue muy mala, de hecho, después tuvo que caer el peronismo, se intenta reformarla porque estaba, digamos, estaba vigente, se discutió mucho si si la reforma había sido constitucional, legal o no, porque, bueno, se hablaba mucho de los 2 tercios, y eran los 2 tercios de los miembros de la Cámara o de los presentes. Y la verdad que fueron 2 tercios de los presentes, no 2 tercios de la Cámara, los que, los El que día ese, la, 1949, la en del ese. 49. Después se reforma en el 57. No hay consenso porque, digamos, estaba el voto en blanco y se abre, los radicales se abren, entonces no, lo único que se incorpora es el 14 bis, que son los derechos, ciertos derechos del trabajador, ¿no es cierto? Algunas de las famosas conquistas sociales, conquistas laborales. Y después
1994, el acuerdo entre Alfonsín, Menem y Duhalde, que es un mamarracho, ¿no? Porque destrozan la Constitución, hacen engendros como la mayoría del 45%, el tercer senador, el Consejo de la Magistratura, la preeminencia de los pactos internacionales por sobre las leyes locales. Y aparte, discúlpame, hablando de política un poquito, hago un paréntesis ahí, la inclusión del tercer senador que hace en la reforma del 94, que está Alfonsín ahí firmando. ¿No es el certificado de defunción de la Unión Cívica Radical eso? Bueno, le costó mucho, digamos. El radicalismo salió muy quemado en el 89, muy desprestigiado. Tuvieron que pasar muchos años para que se reivindique con la sociedad, con el votante. Pero básicamente lo que quería Alfonsín era conseguir cargos para los muchachos, ¿no? Para los compañeros, y le generó un montón de nuevos cargos en el Estado. Y bueno, viste como en esa época se repartían entre peronistas y radicales, se iban repartiendo la Auditoría General de la Nación, el Consejo de la Magistratura, bla, 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 bueno, la ampliación de la Corte, y todas esas cosas eran básicamente repartirse el poder y repartir entre la tropa amiga tus correligionarios, compañeros, repartir cargo público. Pero fue Ahora, una reforma muy mala, que obviamente uno la quisiera reformar, pero hoy abrir una reforma constitucional te puede salir el tiro por la culata y te puede salir lo que pasa en Chile ahora, ¿viste? Con todas esas discusiones, idas y vueltas, y bueno, me parece que uno tiene que acostumbrarse a fumarse una constitución mala, tolerarla a sabiendas digamos, que hay que volver a la constitución pura del 53, ¿no? Que sí, sí. es una constitución que sigue siendo vigente, que otorgaba amplios derechos a sus ciudadanos, amplias libertades, que limitaba al gobierno, ponía un montón de límites a todos los poderes, y era bien clarita, ¿no? Y de alguna manera daba las condiciones para que cualquier hombre del mundo pueda habitar el suelo argentino, ¿no? Y venir y digamos, tengan los mismos derechos. Fue una persona, digamos, volviendo al Alberdi, lo que él crea con la Constitución y lo que posibilita después todo su pensamiento, que lo pueda terminar o finalizar Roca, bueno, crea las condiciones para que Argentina sea segunda parte del siglo XIX, principio del siglo XX, bueno, junto a Estados Unidos, los grandes imanes, ¿no es cierto?, los grandes receptores de la inmigración europea, pero también de Medio Oriente y de otros países donde, bueno, se fueron poblando dos países con mucho territorio, pero que estaban bastante despoblados. Bueno, Adolfo, qué bueno fue hablar de Alberdi y qué bueno en esta época, ¿no? Estamos como aprovechando el oleaje, ¿no? Y estamos surfeando las olas del liberalismo y se está nombrando tanto Alberdi que me dijiste, bueno, vamos a hacer un programa sobre Alberdi, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, sí, es increíble porque uno puede agarrar cualquier intelectual, cualquier político, y son pocos los que están vigentes en todo su pensamiento. Porque uno dice, no, fulanito, y no, pero para esa época estaba bien, ahora no. Ahora ya su pensamiento se ayornó, se modificó, se mejoró. Lo de Alberdi, vos leés, digamos, Alberdi tiene como libros emblemáticos, ¿no es cierto?, que hacen al Estado, como puede ser las bases, pero también el sistema económico rentístico, y hay otros de derecho constitucional. Después tenés los libros, si querés, más de propaganda, o que era literatura, pero con un mensaje encubierto, una crítica o una ironía encubierta, ¿no? Que tuvo varios. Después los ensayos, Mm. como puede ser El crimen de la guerra, ¿no? Y toda la obra de él, uno la lee como si fuera actual. Como si fuera, yo, digamos, me llena de orgullo, digamos, tener toda una sección de mi biblioteca dedicada al Verdi, ¿no? Y siempre estoy buscando cosas nuevas, a ver qué sale, porque realmente es una persona que nunca lo terminás de conocer, siempre ves una frase de él vigente, vos agarrás el sistema económico rentístico y todas las frases que habla ahí de la moneda, del Estado, del crédito público, del déficit, del endeudamiento, toda una vigencia que era como que, mirá, llévenlo al Congreso a debatir. De hecho, Alberdi, sus últimos años,
por influencia de Avellaneda y de Roca, logran que sea electo diputado por la provincia de Tucumán. Y tiene una breve participación en el Congreso como diputado nacional. Decías, Adolfo, se cayó, ¡pling! Y acá estamos de nuevo. No, no, decía que su última contribución, si querés, al país fue como diputado nacional, obra de influencia de Avellaneda y de Roca, los dos tucumanos, que logran que él sea electo por unanimidad como diputado nacional por la provincia de Tucumán, casi como representando a todos los partidos, y él no llega a terminar el mandato, ya estaba enfermo digamos, no se sentía a gusto, muchos de sus amigos habían fallecido y se vuelve a Francia, donde él residía, y muere en el exilio, ¿no? Ujú. Ha sido una persona de enorme influencia, enorme vigencia, un pensamiento que trajo muchísimo progreso al país, una enorme influencia en grandes ejecutores, grandes presidentes que tuvimos, y bueno, cuando Argentina se aleja de Alberdi, se empobrece. Cuando Argentina abraza a Alberdi, lo lee, lo interpreta, lo ejecuta, el país crece y digamos, la sociedad progresa y se desarrolla. Así que, digamos, volvamos a Alberdi, sería la reflexión. Sí, sí. Hay una cantidad enorme de obras que tiene. Escribió muchísimas obras y libros. Sí. Y Yo aparte tengo un siempre le libro gustó, o sea, compuso música, hasta dirigió una revista que hablaba de moda también. de moda, sí, 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 sí. sí, sí. Firmaba como Figarillo. Él, mira, yo tengo un libro de Pelliza, que fue un historiador del siglo XIX. Es un libro que tiene esa hoja como de papel manteca, ¿viste? Esa hoja finita, que es de 1880 y pico, todavía estaba vivo, antes de fallecer Alberdi, y enumera y hace una breve descripción de toda la obra de Alberdi, que ahí uno realmente se da cuenta que si no tiene las obras completas nunca sabe. Y el tipo escribía sobre política, sobre naturaleza. Él hace un libro sobre la naturaleza de Tucumán, uno de sus primeros libros cuando él viaja después de terminar la facultad. Hace libros sobre sociología, sobre derecho, novelas, ensayos. Una persona que tenía, como muchas otras personas, como puede ser el caso de Sarmiento también, que escribió mucho. Fue una persona que tenía una facilidad para expresar sus ideas y obviamente después usó mucho la prensa, ¿no? Tuvo revistas en Buenos Aires en su juventud, después tuvo un periódico en Chile, fue siempre colaborador de distintos periódicos argentinos, o sea, que fue una persona que utilizó Ujú, mucho la pluma, ¿no? Y digamos, su inteligencia siempre puesta al país, ¿no? Siempre fue una persona que en forma desinteresada trabajó para el país. O sea, él digamos, vivió el Estado casi 7 años que fue embajador. Los 2 últimos años no le pagaron el sueldo porque la Confederación no tenía dinero y después lo echan como un perro cuando asume Mitre y nunca dejó de trabajar para el país. ujú, Nunca. Siempre fue una persona altruista y patriota, ¿no? Son pocas las personas que podemos decir que trabajaron así tan desinteresadamente por el país. ujú. Bueno, Adolfo, hay gente que piensa que Alberti fue el que escribió la Constitución y nada más, pero bueno, los que apenas lo conocen, espero que esta charla sea una oportunidad para conocerlo más a fondo y que los que ya lo conocen, bueno, empiecen a buscar sus obras, que son muchísimas. Hay una bibliografía que es obras completas, creo, volumen 1, volumen 2, volumen 3. Creo que bueno, etiquetado en esas formas y bueno, son todos sus escritos, calculo que eran todos sus escritos, ¿no? Como sueltos y hicieron sus obras completas, Sí, ¿no? sí, incluso muchos son póstumos porque no se publicaron en vida y se Ah, encuentran sus papeles. su hijo, que al cual no reconoció, pero no importa, Sí, que le sí. decía mi Él tiene un pariente. hijo con una tucumana, y sí, después fueron publicados muchos en forma póstuma, ¿no? Hay Perdón, Manuel Albert. Manuel Alberdi, correcto. Y hay un libro de otro tucumano, ya fallecido, que fue un gran intelectual, que se llamaba José Ignacio García Hamilton, de la familia, digamos, dueños de la Gaceta de Tucumán, que escribió un libro que se llama Vida de un ausente, porque básicamente Alberdi siempre fue un ausente de su país, ¿no? Digamos, qué buen título
para reflejar casi como un estado de ánimo, un estado civil, ¿no? Mm. Siempre fue un ausente, ¿no? Un exiliado. Sí, sí, sí. Ya sea de tiranías como la de Rosa o enfrentamientos políticos como con el que tuvo contra Mitre y Sarmiento, o ya al final de su vida, porque bueno, ya estaba como, se sentía muy solo y prácticamente no se sentía digamos, que sus amigos, muchos ya habían partido. Así que fue un gran intelectual, un gran pensador, un creador de la Argentina exitosa, mucha influencia en mucha gente. La verdad que podemos decir que casi todos los grandes hombres argentinos han sido influenciados por Alberdi. Siempre han sido como un ejemplo, ¿no? Para, Sí, para, sí, sí. para los grandes hombres. Y bueno, y los dos principales ejecutores que tuvo en la política, Urquiza, que no puede hacer todo, pero que da el puntapié con el derrocamiento de Rosa y la Constitución, y bueno, y una organización de una confederación, y luego Roca, que termina su obra, ¿no? Con la federalización de Buenos Aires y la nacionalización de las rentas de la aduana. Así que, Sí, sí. qué mejor para un tucumano que terminar, Con otro, implementada todo su pensamiento por otro tucumano, ¿no? por otro tucumano, exactamente. Bueno, Adolfo, un placer, como siempre, hablar con vos. Nos vemos en otra ocasión y bueno, como dijiste recién, ojalá volvamos al Verdi, ¿no? Sí, sí, el país necesita más que nunca volver a las ideas de Alberdi. Mm. Bueno, Sí, que quede como mensaje. ¿Dale? dale. Te Bueno, mando un gracias. abrazo, te mando un abrazo, hermano, y nos vemos en otra. Dale. Dale, chao Fabián, hasta luego. ¿Qué te pareció esta charla con Adolfo? ¿Te va a acercar más a la obra de Alberdi? ¿A querer conocerlo, leerlo, interpretarlo y llevarlo a los días actuales para difundir su obra? Si de liberalismo hablamos, Alberdi fue un pionero de las ideas a lo largo de todo el continente americano. Tan es así que, por ejemplo, en Paraguay, una localidad lleva el nombre de Alberdi en su homenaje, en este caso por pronunciarse a favor del Paraguay durante la guerra contra la Triple Alianza. Espero en la caja de comentarios tu opinión acerca de este informe. Dale like y compartilo si te gustó y suscríbete a mi canal de YouTube activando la campanita para recibir futuras notificaciones. Y gracias por llegar hasta el final de este informe. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.